Buenas tardes. En el día de hoy, mi compañero Alfonso Carrillo y mi persona Jairo Ayala le vamos a exponer sobre la acción de tutela y sobre sus aspectos más relevantes en el ordenamiento jurídico colombiano. Los dejo con mi compañero Alfonso, quien le dará una introducción sobre este mecanismo constitucional. Cordial saludo para todos. Lo primero que hay que saber es qué es la acción de tutela. La acción de tutela es el mayor mecanismo de protección constitucional creada por el constituyente en la Constitución de 1991, más precisamente en su artículo 86. Es ahí donde nace esta acción de tutela. Ahora, ¿cuál es el objeto? Es decir, ¿cuál es el fin de la acción de tutela? Es la protección de los derechos fundamentales. ¿Pero qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos humanos que están positivizados y tienen una garantía reforzada por parte del Estado. Y precisamente esa garantía reforzada es la creación de esta acción constitucional. Ahora, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Es decir, ¿dónde podemos encontrar estos derechos fundamentales? Erróneamente, muchos piensan de que se encuentran en la Constitución de 1991. Y esto es una respuesta parcialmente verdadera, porque aparte de que están expresamente escritos en la Constitución del 91, algunos derechos fundamentales, hay 4 fuentes más, además de los que están en la Constitución, como por ejemplo las sentencias de la Corte Constitucional. Por medio de jurisprudencia, la Corte puede señalar un derecho normal que se convierte en derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a la salud, que antes era un derecho de segunda generación y ahora es un derecho fundamental. Tercero, los que se adhieren a Colombia por medio del bloque de constitucionalidad. Aquellos tratados internacionales donde Colombia se adscribe pueden emitir derechos fundamentales y como Colombia se adscribe, ahora hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y deberá respetarlos. Exacto. Entendido. Aquellos derechos que son emitidos o que son creados por las cortes internacionales también son fuentes formales de derechos fundamentales. Y por último, aquellos derechos innominados que se adhieren a nuestra normatividad por medio del artículo 94 de la Constitución Nacional. Ahora mi compañero Jairo les va a explicar cuáles son las causales de improcedencia y los requisitos para dar trámite a la acción de tutela. Okay. Buenas tardes. Sumándole, Alfonso, a lo que tú acabas de exponer, si bien es cierto que la acción de tutela es un mecanismo que se crea con la Constitución del año 1991, en realidad es el decreto 2591 quien reglamenta y desarrolla toda esta acción o todo este mecanismo. Okay. Me gustaría hablarte sobre los principios que tiene esta acción de tutela. Okay. Aquellos principios están taxativamente numerados en mencionado decreto y son los principios de publicidad, la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, muy importante, la economía, claro, porque lo que se busca es que sea favorable a todas las personas, la celeridad y eficacia. Estos dos principios antes mencionados son fundamentalmente importantes, ya que lo que se busca con la acción de tutela es la protección de un derecho fundamental, claro, y se requiere que sea rápido y eficaz. Claro, y como un derecho fundamental tiene que ser lo más rápido posible, que por eso se crea la acción de tutela, porque las acciones ordinarias son muy demoradas. Exactamente, y por eso, por orden legal, el término máximo para dictar sentencia de una acción de tutela es de 10 días, aunque lastimosamente en la práctica colombiana no se va de tal manera. Ahora bien, ¿cuándo procede la acción de tutela? Esta acción de tutela procede cuando o contra toda acción u omisión de los particulares o autoridades públicas que haya violado, esté violando o que exista una amenaza de violación de los derechos fundamentales antes mencionados. En vez de violación o amenaza de vulneración. Sí. Okay. Es decir, que ya ha existido una violación, que en el momento de la acción de tutela se lleva a cabo la violación o que haya una amenaza de violación en un futuro. Eso tiene relevancia también con
lo mencionado de daño consumado y hecho superado, que más adelante pues le profundizaré. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de improcedencia de la tutela, Alfonso? Estas están numeradas en el decreto 2591 y son: la primera es que cuando existan otros recursos u otros medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Okay. Segundo, cuando para proteger el derecho se puede invocar el habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? También es un mecanismo de defensa constitucional, pero es más inmediato y es más célere. Más inmediato. Sí, porque el término aquí de respuesta es de 36 horas. Okay. A diferencia de la acción de tutela, que son 10 días, la sentencia se tiene que dictar a los 10 días. La tercera causal es cuando se pretenda proteger derechos colectivos, ya que para la protección de estos existen otros medios o mecanismos constitucionales, tales como la acción popular o acción de grupo. Claro. Cuarto, cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión del particular. Y quinto, cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. Me gustaría, yo sé que tú tienes algo por decir sobre esto. Aparte, sí, yo te quería comentar, aparte de las causales de improcedencia de la acción de tutela que acabas de mencionar, en este numeral 5, que es contra actos administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, la Corte, por vía de jurisprudencia, ha creado ciertas excepciones. Es decir, este numeral 5 es la regla general y hay unas excepciones en las que sí procede la tutela contra los actos administrativos de carácter menor. Y es cuando, por medio de la acción de tutela, no se busque que se decrete la nulidad del acto administrativo, porque eso sería reemplazar acciones contenciosas. Lo que se busca es que los efectos de ese acto administrativo no se apliquen a una persona en particular. Un ejemplo de esto es los decretos de pico y placa, que son decretos son actos administrativos de carácter general, y sin embargo, si una persona es perjudicada gravemente por este pico y placa, puede por vía de tutela solicitar que ese pico y placa no le haga efectos a esa persona. Yo quería, aparte, comentar que había encontrado esa excepción a esa regla general. Ahora, no sé, Jairo, ¿tú quieras comentar otra cosa? Sí, como anteriormente les había hablado sobre el